Ahí estamos, creo que sí. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos todo esto. No sé si entra en la pantalla. Yo estoy súper feliz y bueno, bienvenida Sol y gracias por estar acá en el canal. Muchas gracias a ti por invitarme y encantada, ya sabes, yo cuando tú me llamas, yo vengo. Bueno, Sol fue una de mis maestras, mis profesoras, que tanto quiero, que tanto recuerdo y por suerte seguimos compartiendo. Así que siempre que tengo ahí alguna duda, algo, una batalla existencial dentro mío, por suerte ahí cuento con ella y charlamos y me ayuda mucho. Así que te agradezco, Sol, por estar. Sé que esto es amor total porque Sí. es un canal pequeño, vos tenés un canal enorme y que compartas tu tiempo con nosotros nos ayuda mucho y muy felices de No, recibir. pero ya sabes que yo estoy encantada, no es un tema de grande o pequeño, es que es un intercambio y ya sabes que yo estoy encantada de poder charlar contigo cuando tú consideres. Bueno, muy bien. Bueno, contigo y con todos tus amigos y nuestros amigos, vamos. Bueno, vamos a explicar un poquito, quiero que saquemos un poco los egos para afuera y que expliques más o menos quién sos, Sol. Contanos un poco. Uy, qué problema. Pues ese es mi problema, que cuando me preguntas que quién soy, no sé por dónde empezar. Pues hombre, soy una persona que desde siempre he tenido pues como un sentido especial por detectar lo que no se ve, lo que pudiera parecer que maravilloso, pero desde pequeño pues es que problema, ¿verdad? Porque no se lleva siempre con facilidad. He pasado muchísimos miedos por eso de sentir y no saber qué estaba sintiendo ni por dónde. Y bueno, pues luego lo vas canalizando. Sí que siempre me ha gustado lo misterioso, lo oculto, lo raro, las culturas antiguas, bueno, pues todos estos temas que estarían fuera de lo más común. Y luego ya, pues a partir de los 14 años empecé ya a ponerme en serio un poquito, a leer, a estudiar las cartas, astrología. Con 18 ya pasaba consulta de astrología y tarot y empecé pues a aprender terapias energéticas y con pues todo eso me ha ido llevando hasta aquí, ¿no? Luego poder compartirlo, no solamente pasando consultas, sino también enseñando y compartiendo por las redes y por amigos, en grupo. O sea que un poco es, pues yo creo un poco lo que hemos hecho un poquito todos, ¿no? Lo que pasa que claro, yo ya tengo muchos años y llevo mucho tiempo practicando, pero aprendiendo se aprende siempre. No puedes decir que ya lo sabes porque cuanto más tiempo pasa, más te das cuenta de lo poco que sabes. Así es que anda que no me queda. Bueno, en las artes marciales pasa lo mismo. Yo antes quería ser cinturón negro y cuando uno es cinturón negro dice, uy, cuánto me falta todavía, ¿no? ¿Y cómo fue Sol? Porque me imagino que de muy pequeña habrás tenido experiencias de todo tipo, bueno, algunas lindas, obviamente, pero otras que movilizan mucho. ¿Cómo fue superar esa parte? Porque me imagino que habrás pasado tramos sola superando todo eso. He estado siempre sola en ese sentido. ¿Por qué? Porque, a ver, yo vengo de una familia por parte de madre religiosa, muy religiosa, mi padre ateo, por lo que a él no se le puede contar nada de estas cosas. Mi abuela con la que viví, que era la madre de mi padre, también muy religiosa. Entonces, cuando yo tenía mis pesadillas y mis visiones raras y todas estas cuestiones, ¿qué hacían? Pues reza un Ave María, duérmete con la Virgencita esta y ahí te dejo. Claro, yo les decía, quedaros conmigo hasta que me duerma porque me moría de miedo. Pues no, no, ahí me quedaba yo con mi Virgencita y rezando el Ave María hasta que me quedaba dormida. Entonces, sí es cierto que lo pasaba sola. Aparte, yo soy única, no he tenido hermanos y entonces, bueno, pues me las he tenido que apañar. ¿Cuál fue mi defensa? Como yo veía que no me hacían caso porque no creían en eso y pensaban que eran invenciones o cosas raras, no contaba nada. Y entonces al final aprendí a sobrellevarlo como podía, temblaba como una hoja, pero ya ahí callada, agarrada a mi virgen, y si no, pues me ponía a imaginar cosas, o como hacía, había veces que en pleno verano cogía la sábana, me tapaba hasta arriba y me ponía así tiritando y La sudando protección como un máxima. pollito.
No se me olvidará eso en la vida. Oye, lo de en pleno verano con la sábana hasta arriba, sudando como un pollo, pensando pues como una niña, ¿no? Me tapo con la sábana, no me ven y entonces no me van a hacer nada. Déjate tú, no sirve para nada. Pero es lo que te imaginas. Entonces sí, no, lo pasé mal. Porque aparte, imagínate, en ese tiempo, claro, no es como después que ya no se tenía tanto concepto del maligno está ahí contigo, ¿no? Ya además era zurda. Entonces no se puede ser siniestra. Me obligaron a ser diestra, porque también eso era malo. Mi abuela me decía, no, hija, no, del lado izquierdo no te duermas, que ahí está el mal. Entonces yo cada vez que me despertaba y me veía que estaba mirando para allá, corriendo para el otro lado, bueno, un circo, directamente un circo. Así es que no me quedó más remedio que buscarme la vida y callada. Me Es cierto encanta. que no. Sí, total. Y bueno, recién decías de imaginar cosas, ¿no? Qué interesante esto, porque me imagino que mucha gente hace cursos para aprender eso y cómo a vos te fluía sola. Es decir, entender que el imaginar algo con un poco de confianza tal vez daba un resultado del otro lado. Exacto, yo me imaginaba pues o que me iba a lugares bonitos o me imaginaba ese ángel guía a alguien que me protegía y me ayudaba, ¿no? O esa virgencita la materializaba en una imagen que pudiera favorecerme. Entonces, claro, los recursos que tiene un niño. Cierto es que cuanto más memoria tienes ahí un poco cercana al subconsciente, te es más fácil porque es un recurso que sacas y entonces al final pues superas, ¿no? Pero cierto también que se pasa mal, las pesadillas eran importantes y lo pasaba fatal. O sea, yo recuerdo también que en la entrada de la casa, en las casas estas antiguas, el baño estaba en la entrada, o sea, tú entrabas en la casa de la calle y lo primero que te encontrabas era el baño. Y luego ya entrabas en el salón y de ahí un pasillo largo y largo con todas las habitaciones. Y te Mi daban ganas habitación de ir al estaba baño, al fondo del pasillo, todo oscuro. ¿vale? Todas oscuras. Y el baño en la entrada, que no había luz. Y lo que había era en esa especie de descansillo entre la entrada y el salón como una cortina, que era lo que hacía para ir al baño, porque no me acompañaban. Porque mis miedos eran una tontería. Entonces yo abría la cortina, asomaba la cabeza, miraba, salía corriendo al baño que estaba aquí a mi izquierda, cerraba la puerta y encendía la luz. Y cuando salía lo hacía igual. O sea, yo era un terror Sí, constante, sí. un estrés de terror permanente horroroso. Hombre, durante el día no, me refiero en cuanto empezaba la noche a surgir. Total, total. Ahí Horroroso. es que el tema de la noche, yo calculo, bueno, no sé vos qué pensás, pero no sé si la noche es mala y de día es bueno, sino que deben ser recuerdos inconscientes también que favorecen que nos podamos sentir mejor en un momento que en otro, ¿no? Hombre, la noche es que no vemos. Claro. Y además forma parte del inconsciente y eso está ahí en memoria. Pero aparte luego, claro, ves las películas y todos estos rollos. Ah, y es que en esa entrada había el típico reloj Ah, de con esos, de sonidito. esos que tienen largos, largos el péndulo que llega hasta abajo con un bolón así de gordo, el toc, toc, El que suena a las el 2, que suena. claro. La casa de irás y no volverás. De verdad que aquello era. Así es que yo para mí ir al baño era un trauma. Hasta sentí el frío de ese momento. Horroroso, te aseguro que horroroso. O sea Y entonces, en, claro, yo entiendo perfectamente cuando me vienen los padres con los niños, ¿no? Aterrorizados porque ven a ese señor de negro en la puerta o porque quieren dormir con ellos porque no pueden. Claro que los comprendo, si es que yo lo viví, me lo tragué sola. Encima. y en qué momento, Sol, pudiste dar como ese paso un poco más firme y entender que podías también con eso? ¿En qué momento fue? A ver, en realidad yo ya con 14, 15 años, ahí me volví un poco agnóstica, es decir, ahí ya empecé a racionalizar, que ahora es la época ya de la pubertad, juventud, y ahí ya empecé a racionalizar las cosas y a querer buscar explicaciones, porque yo siempre fui, como decía mi madre, la niña del porqué. Todo era y el porqué y el porqué y el porqué. Y eso es muy bueno, porque quiere decir que tienes curiosidad por saber. Entonces ahí ya empecé, pues yo me buscaba mis libritos, iba a las librerías y cotilleaba, y empecé un poco a investigar sobre todo esto y a leer, ¿no? Y eso fue lo que me fue salvando, porque entré ya si quieres, racionalizar un poco todo esto que me había pasado, ¿no? Y a escuchar.
a otras personas o a otros niños, a otros, bueno, jóvenes ya, que también les gustaban estos temas. O sea, era como ya empezar a darme cuenta de que no estaba sola, de que no era la única que tenía la cabeza volada y que no estaba bien. Importante. Porque claro, en ese punto también, si yo no me hubiera callado, hubiera terminado en un psiquiatra. Es que eso te iba a preguntar. Afortunadamente me callé. De tantas experiencias que has tenido, cómo has tenido los pies en la tierra y que la cabeza no se haya volado, porque sería lo más fácil que eso pasara. Claro, pero ahí va lo de la memoria que te digo y los recursos. Entonces, en mi caso, yo opté por me callo y me lo trago y lo aguanto sola. La verdad es que yo de pequeña era bastante bruta porque a lo mejor me pasaba algo en el colegio y yo no lo contaba. Me daba un golpe y se enteraban porque veían que tenía un moratón o la rodilla estaba sangrando, pero yo no contaba. O sea, yo no era una niña de llegar llorando, ah, no. ¿Por qué? Porque me di cuenta que cuando lo hacía no me hacían ni caso, entonces ¿para qué lo voy a hacer? Entonces, como no me hacían ni caso, pues entonces pasaba. Entonces al final eso te endurece, Ujú. Sí, sí, para sí. bien y para mal. Ujú. Quiero decir, para bien porque te endureces, para mal porque te hermetizas. Claro, claro, Y entiendo. claro, te falta ese apoyo del padre, de la madre, ¿no? Te falta esa confianza, esa seguridad que te dan ellos, porque te das cuenta de que te las tienes que apañar solo, sí o sí. Claro. Y qué interesante esto. Yo a veces pienso que ahora está internet, uno entra, mismo uno puede escuchar ahora esta charla y bueno, ahí se siente más apoyado, uno comprende mucho más Mm, rápido. Qué fuerte que antes no, sí, era con palabras con otra persona o ir a una biblioteca y tal vez encontrar un libro, ¿no? Y eso es un pro y una contra, porque hoy en día el pro sería, qué bueno toda la información que tengo, la contra es que dentro de tanta información se mezcla de todo y me puedo abrumar o me puedo conectar muy fácil también a otras cosas. Y claro. antes, digamos que la contra es que no había información, pero lo bueno es que uno se tenía que realmente esforzar, ir adentro y hacer las cosas, ¿no? Claro, pero fíjate que ya con esa edad, 13, 14, empezaron los programas de Jiménez del Oso. Ah, ok. Este señor fue el primero que se atrevió a hacer programas en televisión de estos temas, ¿no? En blanco y negro además. Y a mí me ayudó muchísimo este hombre. Me ayudó mucho a comprender muchas cosas. Y luego ya cuando tenía 17, 18 años, en una librería, el dueño de una librería, que es uno de los grandes también sabios de la escuela antigua, Sebastián Vázquez, pues él fue el primero que me fue orientando también, ¿no? Y explicando cosas. Entonces, cuando uno tiene que aprender y cuando uno tiene que Todo avanzar y llega, saber, todo llega. llegan esas personas porque tu interior las está necesitando y realmente vas por el camino adecuado para poder aprender, ¿no? Entonces, sí, tenía sus contras, pero yo lo prefiero. ¿Y sabes por qué? Porque ahora no es que haya mucha información, es que hay mucha desinformación. Entonces, lo que ahora se está haciendo es desviando y Ujú. engañando y, y haciendo creer cosas que luego no son y frustra mucho y la gente al final termina desengañándose y mal. Entonces, de la otra manera vas más lento, cierto, tienes que poner más de ti, es más la ley del esfuerzo, ¿no? Y de Ujú. la superación individual, vale, cierto, es duro, pero lo que llega es auténtico. Lo que llegaba era auténtico. Y aparte lo interesante de hacerlo vos sola y de repente tal vez encontrar otra persona que llegaba a lo mismo sin conocerse. Exacto. Muy bueno, muy bueno. Bueno, yo, a ver, voy a confesar una intimidad en mi camino que era que estaba muy confundido en un momento de mi vida y bueno, y canales como los tuyos a mí me han ayudado muchísimo a aclarar mi mente, a acomodar las cosas, a tener más confianza, a deshacerme de muchas cosas. Mm, Y ese fue mi incentivo para hacer este canal, porque entendía que dentro de toda esta desinformación que había, que puede ser un poquito sin querer, un poquito a propósito, no vamos a entrar en esos temas, mm. está bueno también dar, ¿no? de nosotros, mostrando nuestro camino, eso siento que puede ayudar a mucha gente. Ujú. Claro, pero y no solamente porque haya desinformación, que sí la hay, es porque cuando hay mucha información y También. uno no tiene capacidad de analizar, porque es que es un bombardeo, Ujú. no puedes, no te cala, realmente no te llega, estás abrumado de tantos datos y entonces al final la cabeza se bloquea.
Entonces, por eso lo otro era mejor porque era dosificado, ibas poquito a poco, ibas al, A tu ¿sabes? tiempo. Es como con otro orden, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es lo importante. Y luego, claro, es cierto que hay que aprender a sacar el grano de la paja. Y eso hay que ir poquito a poco desgranando todo para poder llegar a lo que realmente para ti es auténtico. Hay una experiencia que te escuché hace tiempo. ¿Mm? Simplemente dar este ejemplo para que la gente vea todo lo que ocurre del otro lado, porque nos hemos criado con una conciencia de que no valemos, no somos importantes y realmente lo poderosos que somos, aunque no tengamos la conciencia de saber manejarlo. Pero había una historia que contaste que ayudaste a un nene que sacó a una entidad persiguiéndola, no sé si te acordás. ¿Cómo fue? Y con la espada de la Guerra de las Galaxias. A ver, ¿cómo fue? Sí, un pequeñajo, pobrecito mío, es que tenía unas pesadillas, le pasaba de todo. Y entonces le regalamos una espada de la Guerra de las Galaxias, la ponía debajo de la almohada. Y le dijimos, tú, cuando venga el malo, coge tu espada, que verás que se va. Corriendo se va a ir. Tú, coge tu espada. Y si al principio te da un poquito de miedo, nos llamas, que verás que vamos a ir a por el malo y ya está. Tienen confianza. Y esa noche tuvo la pesadilla, cogió su espada, se lió a bofetadas, se acabó. Wow. ¿Por qué? Pudiera ser inclusive que el crío sus propios miedos los plasmara en el sueño, no tenía por qué ser un auténtico, que lo era, ¿vale? Pero hay casos que puede ser tus miedos que lo plasmas y se generan esos fantasmas. Si tú te enfrentas a ellos, se acabó. Tienes que confiar en ti. Y eso es lo que a este nanito, en ese caso, como le encantaba la Guerra de las Galaxias, dices, pues vamos a aprovechar y con tu espada te lías a bofetadas. Claro que sí. Además decía, ay, es que yo veía que de aquí salía un rayo violeta, como en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Como decía una luz, no un rayo, una luz violeta. El Muy otro, bien. el del otro lado se habrá pegado un susto Un interesante. susto de ver a un enanito con aquello en la mano, Es pues que del otro fíjate. lado no era un enanito, era algo gigante. Con la fuerza que salió, seguro. Hombre, Bueno. con la fuerza que salía de enanito no tenía nada. Eso está claro, eso está clarísimo. Sol, Pero fíjate tú un inciso solamente, en uno de los casos que fuimos a limpiar la casa, que en el libro lo comento, una señora de pueblo mayor que su única información había sido la iglesia, ella hablaba con el cura, y el cura, como no podía limpiarle la casa, nos llamó a nosotros. ¿Vale? Esa señora que veía a su marido que había muerto hace nada y acompañado con las dos jóvenes aquellas, pues se fue al campo a por una estaca. Puso la estaca en la cama y cuando aparecía el marido con las dos, cogía su estaca y se liaba a estacazos con ellos y así se los quitaba de en medio. O sea, tenemos los recursos. Esta mujer dice, va a pensar que estoy loca, la pobrecita mía, me da una pena, va a pensar que estoy loca, pero yo cuando los doy con la estaca se van. Lógico. Sí, y bueno, y al final la estaca en realidad es una excusa para Energía. darle fuerza. Ujú. Sí, sí, que se puede transformar del otro lado, ¿no? Claro. Espectacular. Te quería hacer una pregunta, Sol, porque siempre hay muchas dudas y acá ya nos metemos en un tema bastante profundo. El tema este de la vida y la muerte, ¿no? O la vida después de la vida. ¿Cómo es un poco, se pueden hablar horas y días del tema, pero cómo es un poquito el tránsito de una persona física que cree que es un cuerpo simplemente, tuvo su vida, y cuando fallece? ¿Cómo es un poco ese pasar al otro lado? Pues hombre, depende de cómo sea cada uno. Quiero decir, los tránsitos no son para todo el mundo igual. No es lo mismo una persona que tiene mucha conciencia y que simplemente espera que el cuerpo termine su proceso y sale, y además sale normalmente corazón o corona, y Ujú. entonces se ve la energía, cómo fluye y cómo además es absorbida por su propia luz, es decir, directamente se va a su luz, no hay que darle más historia. A una persona que tiene mucho miedo, que además se encuentra físicamente mal y que se resiste a salir porque el dolor, la angustia, el horror este que puedes sentir en la muerte es porque te resistes a ese impulso que te da tu ser
para salir del cuerpo. Tú te resistes y quieres retenerte ahí, ¿no? Y eso es lo que genera más dolor. Entonces, claro, ahí sí que hay veces que los ves mal, porque los ves que se quedan aquí. Tú piensas que cuando nosotros vivimos en esta realidad que vemos, que es lo que llamamos tercera dimensión, bueno, es visible, pero también está la parte invisible. Y luego tenemos cuarta, que en realidad estamos interconectados y que es invisible. Cuando nosotros nos morimos, nos quedamos ahí en tercera, cuarta, no vamos a otro sitio. Si es en tercera, las personas las ves que fluyen por las casas, que van yendo y viniendo, que están perdidos y que hay que ayudarles a que salgan de esta vida, de lo que son en esta vida, para que puedan recuperar su luz y conectar con esa esencia suya para que puedan comunicar con la conciencia que son y sea la conciencia la que le diga si tiene que seguir caminando, si quiere, o sea, si quiere seguir experimentando, si tiene un tiempo de reposo, si puede salir ya a otros planos, si puede ir a otras realidades diferentes, ahí Un ya poquito más depende. consciente, exacto. Claro, exacto. Y por supuesto, yo lo que siempre hago es que llamo al guía para que le ayude en el tránsito, sobre todo cuando están muy confundidos. Entonces, dependiendo de cómo sea, pero tiene que ver con el típico tubo ese, El agujero ese de gusano, el agujero ese. A ver, eso se ve cuando eso surgió la idea, porque cuando una persona está a punto de fallecer, hay todo un proceso en su mente, porque hay una alteración en la glándula pineal, igual que cuando nacemos, que hay una sobreproducción de DMT. Esta sobreproducción de DMT, que es un hecho puramente biológico, hace que haya una alteración de conciencia y que nos permita conectar con eso otro que está al otro lado ya antes de salir del cuerpo. En ese otro que está del otro lado, la manera que tiene nuestra mente de poder observarlo, de poder incorporarlo como un concepto real, es como si fuera una especie de, ¿cómo decir? Como si fuera una tubería o un tubo o un canal haciendo como una especie de distintas capas, ¿no? Por eso dicen, es que son como si fueran eso, como una capa o como una malla o como algo que oscuro y al fondo va la luz. Es una manera de nuestra mente poder incorporar ese concepto de doy un salto de un plano a otro. Claro, entiendo. Bien, pero se pueden quedar en ese camino atravesados si tienen miedo, si están enganchados a esta vida, si tienen yo que sé, sienten que hay algo pendiente, Claro, claro. si tienen pasiones que no saben o adicciones que todavía sienten, todo eso les Sí, engancha. Si sí, se han suicidado, si se han ido con la mente perdida, claro. todo eso afecta, ¿no? Entonces los guías son los que pueden ayudar o los que estamos aquí y les vemos, podemos ayudarles. Pero hay una cosa importante también. Los que nos quedamos aquí tenemos que ser muy generosos y no atarlos y no pretender que se queden con nosotros, como me da igual quién sea, padre, madre, hijo, novio o amante, yo qué sé, el no te vayas, no me dejes, ¿por qué te has ido? Porque cuando uno llora al muerto, al fallecido, no llora por el fallecido, llora por sí mismo, es un acto muy egoísta Sí, sí. de que el otro se ha ido. Eso hace que si ese otro ser, si esa otra persona, si ese alma no está muy lúcida, se quede atorada, se quede enganchado, inclusive se culpabilice por haberse ido antes de tiempo. Entiendo. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro, porque somos muy egoístas. Si Sí, se les ha acabado su momento, dales libertad, deja que se vaya, inclusive impúlsales para claro, que claro. vayan a su luz. ¡Qué bonito! Que simplemente uno puede pensar sintiéndolo, que está todo bien, que siga su camino y que vamos a estar bien y deseándole todo lo mejor. Ujú. Claro, es como si se tuviera que ir a otro país. Claro, claro, Bueno, claro. Que se claro, hace no un cogemos duelo. el teléfono para hablar con ellos, ¿ok? O internet, pero a ver, todo tiene su fin. Y sí, que se hace un duelo, lógicamente, pero que el proceso sea lo más consciente posible, que se entienda, se comprenda. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, claro, ¿qué pasa en el otro lado? Depende de la lucidez del alma y depende de cómo los que quedan aquí les ayuden o no en su proceso. Bien, entiendo. Y después, para los que creen en un poco en las reencarnaciones, ¿cómo sería ese otro tramo? El alma
Que el alma, ¿qué sería? ¿Un conjunto de cuerpos? ¿Qué es el alma? A ver, lo primero sería, y ahí te lo pregunto ya a ti, nosotros nacemos, ¿no? Sí, Y morimos, sí. y luego nacemos. Entonces, ¿la encarnación es una creencia o es una realidad palpable? Y yo siento que es una realidad palpable. Sí. Si nacemos Ujú, y morimos, ujú. está claro, porque si no, sería decir que uno nace y muere una sola vez, y entonces seríamos como los que no creen en nada, en que solo es esta vida y luego todo se apaga. O como las religiones, vamos a un lugar hasta esperar al juicio final Y y ahí vamos al cielo o entonces, al infierno, para siempre. claro, entonces es muy contradictorio lo que está diciendo la gente. ¿Cómo que no existe la reencarnación? Entonces, entonces, a ver, aclárame esto del nacimiento y la muerte. Porque claro, cuando ha habido gente seria, claro, ¿vale? Que han hecho terapia De de regresión. hipnosis clínica, con hipnosis auténtica, no ericksoniana ni cosas de este tipo, que eso no sirve para nada, la Ujú. auténtica. Las personas explican cómo ha sido su proceso. Y lo Lo, más interesante es que algunas personas ni siquiera creían o ni siquiera sabían que esto existía y sin embargo todas hablaban de lo mismo. exacto, cómo ellas salían de ese cuerpo, cómo algunos cuentan el intermedio, ¿no? Mientras que están en ese proceso de encontrar esa luz o ese espacio o ese lugar donde poder aprender, que algunos inclusive hablan de escuelas y de aprendizaje, y cómo luego sienten como una atracción irresistible a volver a esta realidad. Esa atracción irresistible que diréis, bueno, pero tiene que haber una conciencia. Se tiene hasta un momento puntual en el que ya si el cuerpo ya está en proceso de desarrollo, es esa atracción irresistible porque ahí ya el alma está empezando a desvincularse de esa plena conciencia y por tanto hay como, empieza el olvido, el aparente olvido, ¿vale? Entonces es como esa atracción, esa absorción del vehículo físico para poder empezar con la encarnación. Claro, ¿quién es quien dispone de encarno y desencarno? ¿El alma plenamente libre? No, es la conciencia a la cual pertenecemos. Total. Muy bien. Claro, nosotros somos conciencia, pero no es una conciencia por alma. Ok. A ver. En una conciencia somos muchas almas que pertenecemos a la misma conciencia, que es lo que los antiguos esotéricos decían que eran las familias de rayo, que pertenecemos a la misma esencia o al mismo rayo. Y que todos los que venimos de esa misma esencia, de ese mismo rayo o de esa misma conciencia, cuando nos encontramos nos reconocemos. Y no tiene nada que ver con el alma gemela, tiene que ver con que tenemos la misma esencia, que somos lo mismo, claro, en esencia, y por tanto nos reconocemos y hay como esa afinidad, esa atracción, ese estar a gusto, ese comprenderse, que no tiene que ver con el enamoramiento, porque no hablo de pareja, hablo de amistad, hablo de padres e hijos, hablo de amigos, hablo de lo que fuere, ¿no? Sí, sí. Entonces, es esa conciencia la que marca esa pauta. Quiere experimentar a través de las distintas posibilidades que serían todas esas fracciones suyas o almas. Y ahí es donde vamos optando Ujú. por las mejores disposiciones de aquí, desde aquí, familia, país, cultura, lo que sea, que se necesita para poder desarrollar ese aprendizaje, ¿no? Está claro que, claro, como no es si no es la primera vez, pues también traemos todo el bagaje de lo que anteriormente pues hemos aprendido o desaprendido o atascado o hecho mal, yo qué sé, ¿vale? Y también pues todos esos vínculos kármicos que podemos tener con esas otras almas que pueden formar parte del mismo conciencia o no. ¿O no? Y ahí ya hacemos pues las distintas variaciones, pero a fin de cuentas es la conciencia la que establece. Entonces, cuando nos vamos adquiriendo conciencia de ese estado y luego hay ese volver para acá para seguir aprendiendo en el que hay un periodo de que sí hay conciencia, pero cuando ya hay ese vínculo es como una atracción irresistible a venir para acá. Aunque es cierto que si el alma ya tiene mucha conciencia porque ya lleva mucha experiencia hecha, en ese proceso puede optar por no me da la gana y me vuelvo. Entiendo, entiendo. Sí, aparte también comprendo que esto es mucho más complejo
Y también pueden llegar a interferir otras conciencias externas que me pueden confundir o me pueden Sí. ayudar si yo no estoy tan conectado con mi conciencia. ¿Puede ser? No, no, está claro, por supuesto. Siempre hay las ayudas y los bloqueos. O sea, las dos cosas están ahí, ¿no? Porque ahí tenemos esas almas vengadoras que pueden hacer de las suyas para dificultar o para obstaculizar o para poner trampas, ¿no? Igual que están los seres amigos, guías Compañeros, sí. y almas compañeras, ¿no? Que están aportando todo lo que pueden, lógico. Si es que como es arriba es abajo, o sea que tampoco hay tanta diferencia. Totalmente. Sí, que bueno, según donde esté mi visión, ¿no? Lo puedo ver como lo bueno y lo malo si estoy dentro del laberinto, o puedo salir y decir, bueno, es parte de una experiencia y de acá también puedo sacar muchas cosas para seguir creciendo, ¿no? Claro, es igual que cuando si tú ya tienes mucha conciencia, cuando te vas al otro lado, puedes elegir quedarte aquí, Mm. puedes elegir quedarte para ayudar. Puedes elegir quedarte, por ejemplo, pues como están los guías y guardianes o protectores en los hospitales, ¿no? Que han sido médicos, han sido enfermeros, han sido pues trabajadores de hospital y que deciden quedarse ahí para ayudar a las almas cuando salen de los cuerpos o a los mismos médicos o cirujanos para que hagan mejor su trabajo. Es decir, claro que cuando ya hay una mayor conciencia hay una elección. Qué bueno, qué bueno. Así que cuanto más conciencia tengamos, más se puede vivir lo que se llama ese libre albedrío también, ¿no? Sí, Si ese no hay albedrío, mucha conciencia, si no hay no, ese mucha albedrío está conciencia. siempre ahí. No, no, pero incluso cuando no hay conciencia también hay albedrío. Ujú. También menos. Fíjate al revés, A ver, más. Te a ver. digo por qué. Cuando uno tiene mucha conciencia, tiene muy claro lo que tiene que hacer. Por lo tanto, no hay albedrío. Es que ya Claro, sabes lo que tienes que hacer. No como hay un elección. camino. Mira qué El albedrío es cuando no se tiene tanta conciencia porque ahí ya tienes opciones. ¿Cuál eliges? Ujú. El Entiendo, acontecimiento puede ser el que tiene que ser, pero en ti está cómo lo llevas o qué haces ante esa situación. entiendo. Sí. Bueno, libre y albedrío es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es una reiteración. Tendríamos que decir albedrío. Albedrío, Ya claro, está. claro, claro. Y Sol, ¿qué sería para vos la iluminación, que tanto se habla a veces, ¿no? Como para ponerlo un poco pies en tierra y aclarar. Porque para más de uno piensa que se tiene que rapar la cabeza y sentarse al lado de un árbol, ¿no? Pero ¿qué sería un poco la iluminación para vos? La iluminación es cuando tú ya tienes un diálogo directo, claro y conciso con tu propia conciencia. Y da igual en el lugar en el que estés, en la línea que sigas, o es decir, no tiene por qué tener más conciencia un lama, que siempre se los pone en los dibujitos y las imágenes de estas frases maravillosas, tienen que ser lamas. Pues no, si habláramos de cómo es la historia, a lo mejor se caían muchos mitos, ¿verdad? No, no tiene por qué ser. Puede ser una persona que vive contigo y tiene esa conexión tan clara, tan lúcida. Está claro que lo vas a notar por sus actos, es que se nota, ¿no? Pero no es un tema de filosofías o creencias, es un tema de conexión y acción. Mm. Y ahí ya, y conciencia, por supuesto, porque la conciencia va con la conexión. Entonces, ahí ya, bueno, pues se va poco a poco dando uno cuenta que además cuanto uno es más consciente, también sabe más qué parte tiene que mostrar, a quién y en dónde. Claro. Entonces, puede ser una persona súper consciente y eso no quiere decir que tenga que estar aislado, que tenga que estar todo el día en meditación o que tenga que estar en un ashram y tenga que tener a gente sirviéndole. Eso no habla de conciencia ni de elevación, ni de nirvana, ni de iluminación. Justo es lo contrario. El que es muy iluminado es muy humilde y además le gusta servir. Tiene muy claro que viene a ayudar, que viene a ser útil, Mm, a ser útil. Entonces, ese concepto que se tiene de iluminación va ligado a religión, ujú. Entiendo. a un maestro religioso, Ujú, pero no a una realidad, ujú, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos el despertar de ese ser crístico o búdico, que es lo mismo, ujú. ¿verdad? Y que es un nivel de conciencia, no es un personaje histórico.
Ujú. Cualquiera puede llegar ahí. Claro, eso no se consigue en una vida, es un trabajo de muchas vidas, de mucho ir y venir, de mucho trabajarse, de mucho ser consciente y de mucho servir. Por lo que el hecho de aislarse para no pringarse, si quieres, no ensuciarse, que es la teoría que dicen, no es la vía, Ujú. porque eso es una actitud muy egoica, de no, yo me aíslo y no me toca nada. Entonces, ¿para qué vienes? Sí. No, métete en el barro y no te ensucies. Ujú. Ayuda a la gente. Eso es la mejor manera de poder llegar a esa iluminación. Y luego en tu casa, pues estás en ese estado de paz, de tranquilidad y de armonía y no te sientes ni más ni menos que nadie, porque el verdadero iluminado no se siente superior a nadie y no se siente maestro de nada ni de nadie. Entonces, por eso digo que los conceptos que tenemos creo que están muy confundidos porque están basados en egos religiosos. Peor. Claro, que incluyo los filosóficos y los budistas y todas las líneas. Tipo, el budismo es otra religión, no hay que darle más bola. Entonces, todo eso está encauzado en la misma línea, porque además es que es curioso que, por ejemplo, pongan como el budismo algo súper, o el hinduismo y las mujeres, ¿dónde están? Ahí, si somos iguales. Solamente los hombres pueden llegar a ese estado. Tenemos que reencarnar como hombre para poder llegar a la iluminación. Una mujer no puede iluminarse exactamente igual. Ya eso falla algo. No, hay algo que no va. Es como todo. Hasta la New Age, que es lo más moderno, pasó lo mismo con los ángeles. ¿Cómo es esto? Ahora son mujeres las arcángeles. Arcangelinas, Arcángel. arcangelinas. Van mezclando en el momento para integrar algo, ¿no? Y para filtrarse mejor. Pero bueno. Claro, es que es esto. Entonces, todos estos conceptos que son culturales, sociales, religiosos, nada que ver con lo verdaderamente espiritual es lo que nos ha confundido tanto a lo largo del tiempo. Entonces, solamente la madurez espiritual, que tiene que ir ligada a la madurez emocional, lógicamente, ¿no? Es la que nos puede ir llevando y no queriendo buscar a alguien que nos lleve de la mano, alguien que nos resuelva la vida, alguien que, porque entonces seguimos siendo niños y desde ahí, desde esa infancia, desde esa inmadurez, no vamos a encontrar la iluminación. Entiendo. Perfecto. Muy bueno, gracias. Otro tema interesante, Sol, que me explota la cabeza a veces por experiencias que voy teniendo, tanto en sesiones como introspecciones mías, Mm. es el tema del tiempo, ¿sí? El tiempo y las dimensiones. Es un tema que también se podría hablar mucho tiempo, justamente, pero, Ah, pero es muy interesante. ¿El tiempo cómo lo ves vos en tu experiencia? a ver, pues un poco como la reencarnación, Ujú. ¿no? Nacemos, somos pequeños, vamos creciendo, maduramos, nos morimos, nacemos y otra vez la misma rueda. Por lo tanto, hay una linealidad, ¿no? Ujú. Un pasado, un presente Y un y un futuro. futuro. Estamos en tercera dimensión, de manera que en tercera dimensión, tercera y cuarta, porque cuarta realmente sería la medición, el tiempo es la medición de cuarta. O sea, Cuarto. dependiendo de cada dimensión, tendríamos lo que sería la línea, ¿cómo es? La altura, el fondo, ¿cómo es? Por Dios, la base, la altura, es que es matemática pura y dura. La base, que sería primera dimensión, la altura, ya tenemos un ángulo, segunda dimensión, la profundidad, tenemos la tercera dimensión y la cuarta es el tiempo, Ujú. porque todo se establece en un tiempo dentro de nuestra dimensión, que es tercera, cuarta en realidad, ¿vale? Ahora, saliendo de ahí, ya es otra historia, pero nosotros vivimos aquí. Entonces, el pretender vivir en una realidad de tercera, cuarta, como sería en una quinta, sexta, es de locos. ¿Por qué? Claro. Porque nuestra propia psique no está preparada para eso. Ujú. Entonces, aquí hay pasado, presente y futuro. Y no hay más vuelta de hoja. Y hay nacimiento y muerte. Ujú. Y eso es asumible en nuestra realidad. Bien.
Ahora, lo que sí que no es bueno o favorable para la vida, para la persona, es no vivir el presente. Pero eso es otra historia. Y me explico. Tenemos que vivir plenamente cada momento en el que estamos. Pero cada momento en el que estamos, hemos llegado a él y podemos estar preparados para ello gracias a todo lo que hemos pasado antes. Por lo que yo no me puedo olvidar de mi experiencia. Y no solo de estas vidas, de todas las vidas que pudieran estar. Y dependiendo de cómo lo que haga ahora, así será hacia donde yo me vaya a dirigir. Por lo que es absurdo negarnos nuestra propia realidad. Total. Pero es cierto que yo tengo que volcar mi energía, mi empeño y mi fuerza en lo que ahora estoy viviendo. No puedo estar ahora que estoy hablando contigo. Yo tengo que estar plenamente centrada en que estoy hablando contigo y volcar todo lo que tú me preguntas, pues todo lo que yo pueda ofrecerte. No puedo tener mi cabeza en lo que he hecho hace un rato o en lo que me pasó tal, porque me voy a descentrar. Como tampoco puedo estar pensando, pues luego voy a hacer la cena, el no sé qué y el no sé cuánto. Es absurdo. ¿Entiendes a lo que voy? Sí. Pero es cierto que existe ese pasado y existirá ese futuro, que Ujú, yo lo iré elaborando. Está claro que conforme yo vaya elaborando mi futuro, será un presente, porque lógicamente voy a estar en cada momento, ujú. pero tenemos que, por favor, poner los pies en la tierra, porque es que si no hacemos esto, lo que sucede es que las cabezas se vuelan Total. y entramos en una fase irracional e Ujú. ilusoria que lo único que lleva al final es algunas cabezas a descentrarse, otros a unos estados emocionales también descentrados, a la frustración, al malestar, a la depresión, a la ansiedad. Claro. Total, total, total. Sí, y aparte es importante esto, ¿no? Con una conciencia tal vez, a ver, siempre hay conexión, pero es como que yo veo que se va adormeciendo la conexión con la conciencia que somos, ¿no? Y parece que somos más esto que algo más. Desde ese lugar, pensar en otras realidades me puede descolocar. Pero a medida que voy avanzando en ese despertar, ¿no? O en esa conexión, siendo consciente de lo que soy, empiezan a brotar situaciones, ¿no? Y donde ahí podemos meternos en lo que son, por ejemplo, los registros akáshicos, un poco, que es como conectar con esa otra dimensión dentro nuestro, y ahí aparece un recuerdo. Yo me acuerdo muchas experiencias que has contado, más las que yo he vivido, y hay dos que me marcaron muchísimo. No sé si te acordarás. Una es un caso que el hombre le peinaba el pelo. No se me olvidará en la ¿Lo vida podés porque contar, por favor? fue brutal. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? A ver, esta niña cuando vino a mí era porque quería quedarse embarazada y no podía. Y entonces, pues la testé y vi que teníamos que ver qué pasaba ahí, ¿no? Y además, pues había como una, con su marido había algo muy fuerte, pero había momentos también como un poco mm, de rechazo. Entonces, y al marido también le daba un poco de temor el que se quedara, el tener hijos. Y bueno, pues entonces me metí a sus registros a través de su campo energético y ahí fue cuando vi que había sido raptada, que Bien. el que la había raptado en la vida anterior, claro, el que le había raptado, pues no la trataba muy bien, la tenía en un sótano con una especie de jergón, una especie de colchón en el suelo, y había en un apartado una mesa, yo veía una mesa con como unas escaleras de madera, y aquí a la derecha yo veía una mesa con unas estanterías, dos estanterías pequeñitas en las que había un cassette de estos de antes, ¿no? Era el cassette con los dos altavoces. Y luego en la mesa había un cepillo. Y a mí aquello, un cepillo de cerdas de estas, qué raro, el cepillo. Y entonces la niña estaba en el suelo porque era muy jovencita, tendría como 17, 18 años, por ahí, una chiquita joven. Y entonces él bajaba, eh, metía una cinta, siempre era la misma, le daba la tecla, la levantaba y la sentaba en la silla delante de la mesa y se ponía a peinarla lo que durase la canción.
Y cuando terminaba la canción, entonces dejaba el cepillo, quitaba la cinta y la levantaba y la alargaba al jergón porque ya como que se le había ido la inspiración. Y entonces veía cómo subía, iba a la cocina, le hacía un pescado frito en un plato de estos de estilo militar de metal, se lo tiraba al suelo y la niña comía el pescado aquel con las manos. Esa fue una escena que no entendí nada, te puedes imaginar, porque de primeras dices, ¿y esto a cuento de qué viene, no? Y luego a la siguiente la veo embarazada y él pateándole la barriga y haciéndola abortar y matándola. Claro, cuando yo vi aquello, pues me entró la angustia del siglo, y no, pero seguía sin entender lo del pelo con el cepillo y con toda esta historia. Y cuando ya le cuento, le digo, oye, mira, yo no entiendo nada, corazón. Yo he visto a este señor que hace esto, que te peina, que pone... Y claro, se puso pálida porque me dijo, es que mi marido antes de acostarnos le gusta peinarme con un cepillo. Y claro, ahí ya es como entendí todo. De ahí que era tan importante esa clave, era una clave, el cepillo, para que nos diéramos cuenta que era la misma pareja, que su marido era el que la había raptado, que además tampoco se me olvidarán nunca las botas vaqueras y la gorra roja con las 2 letras de aquí, que eran del béisbol, no sé qué equipo, pero tenía aquí 2 letras en la gorra roja, aquella dichosa. Entonces, claro, se quedó pálida. Y me dijo, pero ¿por qué venimos? ¿Por qué es él? Claro, lógicamente. Venían a hacer un trabajo de sanación. Ella generosamente para perdonarle a él, porque eso es brutal, tener esa experiencia, ¿no? Y volver otra vez. Entonces, bueno, pues ahí ya vino todo el proceso, por eso no se quedaba embarazada, todos los miedos, Menos todas las importante. historias. Sí, sí, fue brutal, esa experiencia fue brutal. Ujú. Total, total. Bueno, también es importante comentar que si hay una persona que no cree en vidas pasadas o que dice, no, esto es imposible que yo lo detecte, está bien, podemos ir a un terapeuta si me resuena y punto, pero que todo eso está en mi presente, ¿no? Y que desde el presente también se puede remediar, pero es hermoso cuando se abre la conciencia a que fluya la información, que podemos ver escenas literales y que están expresando un recuerdo, que están expresando ahí una Claro. información. No, cuando la gente no cree mucho en reencarnación, no lo ve mucho, yo pues lo hilo un poco a lo que son los ancestros, la línea, la herencia. Bueno, hay otras formas de Seguramente poderlo explicar. algún tipo de información similar se puede repetir. Ujú. Sí, sí, sí. Sí. En Bueno, cualquier caso, es información que necesita, porque además, claro, si tú le das una clave, como era el tema del cepillarla al pelo, estaba claro que era para que ella se diera cuenta de que era verdad lo que le estaba contando. total, Siempre hay algo que te toca. total, total. Ujú. Aunque no creas, hay algo que te toca y que, ups, esto me resuena. Y que no me extrañaría que si en algún momento escuchan ambos esa música, aunque sea algún movimiento, debe haber dentro también. Qué fuerte. Y Bueno, tanto. esa era una. La otra es más loca todavía. A Y ver. no sé si te vas a acordar, porque creo que esto fue hace un par de años que te lo escuché. Que un día también en una vida anterior, metiéndote un poco en los registros o en una sanación energética, viste a una mujer con como una aldea, era una carpa con ollas, que sin querer, que vos estabas ahí y de repente sentiste que empujaste una y se caen. No sé si te acordás. No. ¿Oyes? Sí, igual yo me acuerdo patente, ¿eh? Y no te preocupes, pues te la cuento yo. Es Resulta que que me viene lo del cruzado con las serpientes que se cayó la señora para atrás, pero no es eso lo que me estás contando. Lo no, que me esa estás. seguramente es otra. A ver, si querés, contámela. No, este era de un chico que tenía problemas de alcoholismo y de adicciones y entonces le vi, estaba medio muerto el pobrecito, era un cruzado y estaba en una jamba de estas en el desierto y había una señora vestida de negro que hacía brujería, Ujú. haciéndole como un ritual con 2 serpientes pequeñitas en el suelo y yo me puse ahí delante viéndolo y mi sorpresa fue que es que ella me vio y se cayó para atrás. Por eso me ha venido esa Bueno, imagen y eh, no la otra, y se- yo segu- con el pie largué seguramente, las serpientes y rompí el hechizo.
Ok, ok. Yo sabía otra muy similar a esa en una carpa con ollas o con cosas que de repente empujaste una, se caen, la mujer ve eso, te ve, vos viajaste una vida pasada en esa sanación, y la mujer ve ese episodio y te ve, vos la ves y de repente volvés acá diciendo, diciendo qué pasó. Oye, pues no me acuerdo ahora Yo me mismo. acuerdo, Ay, voy a tener que me acuerdo mirarlo. bien. ¿Cuál es? Es que tengo tantos, hijo mío, que ahora mismo me quedan en blanco. Bueno, pero por eso digo que hay que tener los pies en la tierra y una conciencia bien encajada para comprender que somos multidimensionales y que pueden pasar esas cosas, ¿no? Que si uno las trata de racionalizar es imposible. No, Ujú. no, no, no puedes. O sea, yo hay veces, por eso yo muchas veces he pensado que se me había ido la cabeza, porque claro, veo unas cosas que digo, ¿y esto? Pero lo cuento, porque al principio no lo contaba, porque me daba vergüenza, porque pensaban que pensaba que iban a pensar que estoy loca, pero luego me daba cuenta de que cuando la persona me lo explicaba era lo que yo había visto. Digo, chol, hija, atrévete y cuéntalo, porque es que estás haciendo el tonto. Entonces, claro, siempre, como digo, te dan determinadas claves que son las que eh, le De- hacen despertar a esa persona o le dan el fogonazo para darse cuenta de que Ujú. es ¿Por dónde? correcto lo que se está viendo, lo que se está haciendo, ¿no? Entonces sí, claro, Total. no, es que tengo experiencias para aburrir. Sí, sí, hay que hacer un video solamente de experiencias porque acá hay... Bueno, has escrito un libro sobre eso, ¿verdad? Claro, por eso estaba pensando yo en las del libro y yo juraría que esa de las cacerolas no estaba en el libro. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Sí, pues tendré que buscarla porque ahora mismo no me acuerdo. Puse tantas que ahora mismo no me acuerdo, qué rabia. Solo Y una... no porque fuera mentira, es porque no me acuerdo. No, 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 no. Aparte, sos sincera que decís que no te acordás, pero yo me acuerdo y no tengo dudas de eso. Me acuerdo patente. Eh, una duda, esto es una pregunta, más allá de que estas preguntitas que te estoy haciendo son muy interesantes y que fui recopilando de dudas de otras personas, esta es mi duda, ¿sí? Que me gustaría saber. Hoy en día el sistema en el que vivimos está un poco parasitado, ¿no? Hay de todo. Hay egos nuestros, egos también alimentados por otras entidades que están del otro lado que no se ven. Hay maniobras de este lado, del otro lado. Pero en algún momento de la existencia eh, eh, hubo principalmente muchos mensajes más puros de razas, por llamarle de una forma, que consideramos buenas. ¿Sí? Yo me acuerdo que vos habías hablado en su momento, tal vez de un Egipto antiguo, muy antiguo, porque después todo se fue distorsionando. Y en un momento vos dijiste, las que dieron este mensaje no hace falta que vuelvan porque ya dieron el mensaje, ¿sí? Y esto es una experiencia nuestra. Después, si hubo invasiones de otras cositas y nosotros alimentamos esos egos y ahora parece que vivimos un caos, pero esas no nos tienen que venir a rescatar de nada. ¿Sí? Ellas saben de la conciencia que tenemos y en su momento han ayudado mucho. Quiero meterme un poquito por ahí, por lo menos 1 o 2 minutos, que comentes un poco sobre ese tema. A ver, es cierto que hubo un momento aquí que hubo un gran parón. O sea, es como si se hubiera cortado el proceso evolutivo, ¿no? Que coincide con todas las informaciones en las distintas culturas, ¿no? De esos diluvios y de esas lluvias, por ejemplo, cuando Lot, ¿no? La mujer de Lot que miró para atrás porque estaban cayendo ese fuego del cielo en Sodoma y Gomorra y todo eso. Todo eso son acontecimientos naturales, ¿vale? Pero algo pasó aquí que cortó el proceso evolutivo de los pre y de los post a ese momento, ¿no? Claro, los que estaban antes dejaron toda su información, dejaron todo su bagaje, todo lo que ellos querían, a qué habían hecho, habían desarrollado y habían transmitido también, ¿no? Y eso quedó guardado y algunas cosas desaparecido, cierto. Esos restos
bueno, pues poco a poco se han ido encontrando algunos, pues como la Atlántida o Lemuria o Mu, todas estas historias, ¿no? Y en las culturas antiguas, pues lógicamente como leyendas, como mitos, tenemos estas historias que están ahí. Lógicamente, como dices, no tienen que volver. Eso forma parte de nuestros ancestros, si quieres, o de esos pueblos anteriores y ya está. Ujú. Y no tienen que volver para volver a guiarnos. Es cierto que después de ese cataclismo espantoso que aquí hubo, que ya en su momento a ver si consigo sacar toda la información para mostrarla, Ujú. sí que se necesitó ayuda. ¿Por qué? Porque fueron pocos los que sobrevivieron, había muchísima destrucción y se necesitaba una orientación, una guía, ¿no? Para poder volver a empezar en este planeta. Y ahí sí que hubo seres que, bueno, pues ayudaron en este proceso, algunos de los que se metieron bajo tierra, los intraterrenos, que salieron para poder aportar y hacer recordar, ¿no? Y cómo reajustarlo todo y apoyar en todo esto, ¿no? Y crear nuevas civilizaciones, pues como es Egipto, como dices, ¿no? Que es una colonia atlante y que, entre otras. La India igualmente formaba parte de Lemuria, porque Lemuria no estaba en el Pacífico, estaba en el Índico, era África y la India, ¿no? Entonces, actual. Entonces, todo eso está ahí. Lo que pasa que pretendemos todos esos conocimientos traducirlos desde nuestra visión actual. Y ahí está el error. Tenemos que irnos a cómo ellos veían, Ujú. comprendían o podían entender algo que estaba más allá de su propio entendimiento. Sí. Claro, si dicen que viene un señor, que cada vez que viene es como un trueno, con fuego y con relámpagos, a ver, ellos lo veían así, pero claro, no veían el Señor, lo que veían era donde estaba el Señor. Claro, ahora podemos decir que podía ser una nave, podía ser un vehículo, lo que fuera, como los vimanas, ¿no? De los textos en la India. Entonces, claro que todo eso está ahí. Pero ¿qué pasa? Que una vez que ya como que terminaron de reajustar o de un poco recordar o traer lo que se pudo haber perdido en ese momento, pues lógicamente ya la humanidad tenía que avanzar solita, teníamos que seguir para adelante y ellos, algunos volvieron a su mundo intraterreno, porque es cierto que bajo tierra tenemos una civilización muy avanzada, pero es su espacio, no tienen por qué salir fuera, salen de vez en cuando, pero no tienen por qué. Y otros se fueron a otras tierras que vibran en otros planos, quinta, sexta hasta octava, porque hay tierra hasta octava dimensión, desde 1 a 8, y otros a otros lugares, que no son tierra, quiero decir, en otras dimensiones. ¿Y tienen que venir? No, si ya lo tenemos todo, no Total. tienen que venir. Ujú. Ni tienen que venir para darnos terapias de no sé qué, de no sé dónde, que Es otro ni tema. los que los canalizan saben ni de dónde vienen, y normalmente no vienen de lugares adecuados, ni tienen que darnos más de lo que ya tenemos. Lo que tiene que el ser humano que hacer, y que creo que eso implica madurez espiritual, es hacer su propia biblioteca, es decir, gestar sus propios textos, sus propios conocimientos, aportar algo. Porque claro, si estamos siempre esperando que nos vengan las cosas de fuera y nosotros ¿qué aportamos? ¿Nunca aportamos nada? ¿Es que somos unos ignorantes? ¿Es que no sabemos nada? ¿Es que no tenemos nada que decir? No me parece lógico. Entonces siempre tenemos que esperar a que vengan, 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 que nos den, que nos den. Nosotros no podemos desarrollar una tecnología y a lo mejor ayudar a otros pueblos con menos información, al igual que han hecho con nosotros. Eso en mente no está. Eso es lo que nos den, que nos den, que nos den. Entonces, todo eso ya el tiempo terminó y Ujú. ni hay más guías aquí para seguir dándonos, ni hay más maestros para seguir llevándonos de la manita, ni hay más extraterrestres que tengan que venir a resolver lo que nosotros hemos liado, porque eso es una mente de niño.
La lío yo y viene papá o mamá a resolverme la vida. Llámese Dios, llámese extraterrestre o llámese reptiliano. Yo qué sé, llámese como queramos. Que no, a ver, tú te la lías, tú te la arreglas. Y aparte en Vosotros. este llamamiento estamos invocando a seres que al final nos terminan engañando y aprovechándose de nuestra ignorancia, claro, de nuestra Claro, desconexión. porque tú fíjate una cosa, el mejor padre y la mejor madre no es la que sobreprotegen a sus hijos y les resuelven la vida, porque los hacen débiles e ignorantes. El mejor padre o la mejor madre son las que dejan que los hijos caminen solos, se caigan y se levanten. Total, Sol. Total. Por lo tanto, los verdaderos guías y maestros no son los que nos están llevando de la mano y los que pretenden que seamos como ellos, porque ellos, si realmente son guías y maestros, no quieren que les copiemos, quieren que seamos nosotros, tal cual somos, respetan nuestros procesos. Por lo que todos estos mensajes de extraterrestres supuestos superavanzados, maestros supuestos superavanzados, guías supuestos superavanzados y algunas encarnaciones nuevas de Jesús, la Virgen y el Santo Jesús, no son de luz, porque todo ello está bloqueando y dificultando que la humanidad madure y aprenda de una vez a caminar solita. Total. Total. Y Entonces, mucho, sí. y no, que mucho menos son de luz, que no son de luz, si empiezan con la palabra hijos míos o algo así. ¿Cómo que hijo mío? Yo no soy tu hijo. Porque eso me estás diciendo que tú te crees superior a mí. Si tú te crees superior a mí, ya no eres un maestro, querido. Porque el verdadero maestro jamás se cree superior a su discípulo, porque sabe perfectamente que alguien que ahora está como discípulo, pasado un tiempo puede pasar por encima de él como maestro. Total. Por lo que tanto hijo mío, hermano Bueno, galáctico y hermanos superiores y todo lo que sea castas, superior e inferior, no habla de la luz, habla de la oscuridad, total. ¿vale? De El, esa oscuridad que se disfraza de luz y que es la que lleva guiando a todos estos grupos en los que yo también he estado en algún momento metida, ¿verdad? Desde hace tanto tiempo. Y tanto tiempo estoy hablando desde el origen. Llámese grupos esotéricos, filosóficos, religiosos, new ageistas o yo que sé, como quieras, o sectas o como quieras, o ideologías. total, total. Sí, el ser humano tiene mucha carencia y muchas heridas con el amor y estas entidades aprovechan de eso. Tenemos que sanar eso y conectar con nosotros. Ya Ujú. está. ¿Quiere decir esto no, yo no tengo nada que aprender de nadie porque todas las respuestas están en mi interior? No es verdad. En tu interior estarán las respuestas que te has dado previo por las experiencias que has tenido. Pero tú no te puedes responder a aquello que no has aprendido. Exacto. Si tú no has experimentado algo, jamás podrás saber ante esas circunstancias cuál es la respuesta. ¿Por qué? Porque no lo has pasado previo. Sí, sí, Por lo sí. tanto, en nuestro interior tenemos las respuestas a lo que hemos experimentado y aprendido. El resto, no. Quien dice eso, lo dice desde su sombra, desde el ego. O sea, todos necesitamos apoyo, necesitamos aprender, necesitamos consejo, consuelo, claro que sí. Lo que no necesitamos es nadie que se crea superior a nosotros o inferior a nosotros. Total, Eso es lo que no. total. Eso es lo que es a lo que voy con el tema de las castas. Y el verdadero maestro no se cree superior. Y el verdadero maestro no quiere que se le siga, quiere que se camine a su lado. No quiere que se siga sus huellas, ¿no? Como los niños cuando van detrás de los papás que pisan sus mismas huellas en plan de juego. No, eso no. ¿Por qué? Porque el maestro ha llegado a su maestría por su propia experiencia, que no será la misma que la de aquellos que quieren aprender de él. Tendrá que aprender desde sus experiencias, desde sus trabajos previos de otras vidas, desde sus emociones y desde todo lo que traen. Y el maestro únicamente les ayuda a conectar con todo eso que son, Total. con todo lo que han experimentado, pero también lo bueno, no solo lo malo, porque lo normalito que tenemos es que parece que solamente se dedican a sacarnos los defectos, lo malo, lo mal que lo hacen, lo tal, lo cual. Que eso lo único que hace es que a ellos les ensalza el ego, claro. Total, total. Y lo que quieren es tener a todos esos acólitos
que les sostengan, que les nutran y que les resuelvan la vida y les den el dinerito para ellos vivir bien. Eso no es un maestro, perdonad. Y eso es lo que tenemos aquí. ¿Desde cuándo? Iros para atrás, antes de Jesús inclusive, iros para atrás, ¿verdad? Eso. Bueno, Sol, ¿qué curso vas a hacer ahora? Porque estás ya creando varios cursos. ¿Qué tenés ahí para mostrarnos? Pues tenemos varios cursos, cierto es, cierto es. Ahora mismo, este mismo, a ver, para el 17 De de septiembre. diciembre, sí, bueno, ya es este fin de semana. Claro. ¿Cuándo vamos a salir? Sí, no sé, el lunes. Hoy es un par de días antes, estamos haciendo la grabación y el lunes no sé Por qué. eso ahora esto lo cortas. No, tranquila, tranquila, tranquila. Sí, 10 y algo. Vale, bueno, vamos a ver si tenemos, en principio, el curso ya sería, porque ahora ya está muy próximo, muy encima, el curso de astrología, que es para todo el año, empezamos el 1 de octubre. En 1 de octubre, que es domingo, y ahí sería pues mes a mes un módulo de astrología, tanto la natal como los movimientos. Y Ujú. luego voy a hacer un curso nuevo que es el de sexualidad sagrada, que es el 7 y el 8 de octubre, que Octubre. vamos a enfocarnos tanto en la parte biológica, por supuesto, que es necesario saberla, pero también en la línea esotérica de lo que representa mover esta energía y a nivel álmico, en la línea taoísta y en la línea tántrica. Entonces vamos a hacer todo ahí un conjunto, ¿verdad? Súper, súper Sobre qué es interesante. esto de la sexualidad sagrada, cómo trabajarla y cómo darnos cuenta que sexualidad sagrada no tiene nada que ver, o sexualidad no tiene nada que ver con genitalidad y con orgasmos. Es que no es lo mismo. No. Totalmente. Y también tengo otro curso, el 14 y 15, que sería trabajar con el ADN, pero este es presencial. Ok. Así es que este En, ya sería en a Madrid, otro ¿verdad? nivel. En Madrid sí hacemos un curso presencial. Ya estoy volviendo a hacer cursos presenciales de distintas formas. Por ejemplo, el de Isir en Semana Santa, que se está lejos, pero eso ya lo he hecho adrede para si la gente quiere venir desde tus zonas. Ok. Este año sí que vinieron de México y de Chile y de algunos sitios vinieron. Y estuvimos haciendo el ISIR, que es una técnica muy completa de sanación y por eso sería en Semana Santa. Pero vamos, ahora tenemos astrología, sexualidad sagrada y trabajar con la memoria del ADN, pero eso es presencial. Ahí Ok, ya lo dejo. ok. Bueno, espectacular. Bueno, más tus libros, más un montón de cosas que quien te sigue en el canal ya sabe un poco del tema. Y bueno, y en tu canal Sol tenés cientos de videos de Sí. todo tipo explicando, rompiendo mitos, explicando un montón de cosas que la verdad a mí ha podido ayudar un montón y a mucha gente también. Sí, Bueno, bueno, y ahora tenemos el canal de Ágora en Sintonía en Mantra FM los martes a las 8:30 hora de España, sí, voy a tres y poner media. el link en la descripción del video como para ya tenerlo. Ujú. Sí, o Sí. sea que bueno, sí, ya sabes que siempre nos movemos mucho o Sí. me muevo mucho y toda la escuela va conmigo detrás y para intentar, bueno, pues ayudar en la medida que podamos y trasladar toda la información, que mucha es, pues eso, en las redes, lo que va surgiendo. Totalmente. Bueno, Sol, como para terminar, a ver, uno aparentemente ve por lo que muestran, por los movimientos que suceden, que vamos a un caos inminente, ¿sí? La humanidad se va a dar la cabeza contra lo peor. ¿Qué sugerencia o qué mensaje podés llegar a dar como para ayudarnos a ver un poquito más de claridad o entender que podemos cambiar todo esto? Porque a veces parece que vemos cómo vamos hacia ese lugar y estamos como arriba de ese transporte que va a chocar y en realidad también podemos hacer algo, ¿no? A ver, siempre se puede hacer algo, todo el mundo podemos poner nuestro granito de arena, pero está claro que tenemos que hacerlo eso, individualmente, cada uno aportando el granito de arena. A ver, las cosas se tienen que poner muy mal para dar un gran cambio. La humanidad tiene que dar un gran cambio. Y no tiene nada que ver con saltar a quinta dimensión, porque esta Tierra jamás va a saltar a ningún sitio, porque en quinta dimensión ya hay una Tierra y no tiene nada que ver con nosotros, ¿vale? No es eso. Es cierto que aquí, en tercera, cuarta, tenemos nuestros procesos evolutivos. Y ahora mismo, sobre todo con la entrada de Plutón en Acuario, que será ya para dentro de nada, en marzo, aunque ya haya entrado y haya hecho su revueltijo, y por eso está todo tan revuelto, ¿verdad?
pero tiene que haber muchos cambios a nivel de mentalidad, tiene que haber muchos cambios a nivel de cómo ver la vida, de cómo vivir, de lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, ¿no? De madurar. Y como la humanidad todavía le queda mucho para madurar y para ser consecuente con lo que realmente cada uno somos y dejar ya de hacer el seguidismo, ¿no? De ideologías, de religiones y de lo que sea. Entonces, y de querer convencer al otro y de querer manipular al otro y de querer arrastrar al otro. Lo que tenemos que aprender es a ser la mejor versión de uno mismo y eso aportarlo a la sociedad, aportarlo desde nuestro lugar, no queriendo convencer al otro de que sea como uno quiere, aprender a respetar al otro como es, porque ese otro también intentará ser la mejor versión de sí mismo. Hasta que no aprendamos este respeto mutuo, esta escucha mutua y este trabajo individual, pero dentro de una sociedad, pues iremos al caos, lógicamente. ¿Por qué? Porque si uno por sí mismo no quiere cambiar, las circunstancias, como se van liando, porque las decisiones y por todo, las circunstancias al final nos ponen entre la espada y la pared para tener que cambiar. Y hacia ese lugar vamos, Plutón en Acuario. Ya está. Hermoso. Bueno, y que este cambio empiece con uno, con lo que me rodea, con la familia, con los amigos. No, no es que tenemos que cambiar el mundo, No, sino nuestro propio mundo. Así que, bueno, el gracias. mundo no lo podemos cambiar si uno no cambia. Totalmente, totalmente. Y querer cambiar el mundo ya es un acto egoico, porque ¿quién eres tú para saber exactamente cómo tiene que cambiar el mundo? Total. Tú sé la mejor versión de ti mismo y al resto déjale que cada uno camine por libre. Total. Bueno, gracias, Sol. Te mando un beso grande, te mandamos un beso gigante y ya nos veremos en algunos meses. ¿Quién sabe? Igualmente a ti y a todos los que nos están viendo, un abrazo muy grande y bueno, pues cuando quieras, ya sabes, tú me llamas. Gracias, Sol. Bueno, chao, chao. Chao a todos. Chao.